Los valores normales de potasio extracelular son de 3.5 a 5.0 miliequivalentes por litro. La hipocalemia es la disminución en la concentración sérica de potasio. Se clasifica como leve, moderada y severa. Es leve cuando se encuentra entre 3.0 a 3.4 miliequivalentes por litro. Moderada cuando se encuentra entre 2.5 a 2.9 miliequivalentes por litro. Y severa cuando es menor a 2.5 miliequivalentes por litro. Puede ser causada por aumento de la excreción renal, una pobre ingesta o un aumento en la movilidad del espacio extracelular al intracelular. El gradiente del potasio a través de la membrana celular es el factor más importante en establecer el potencial de membrana en reposo. Este se mantiene mediante la bomba de sodio-potasio ATPase, encontrada en la membrana celular y que se encarga de mover 2 iones de potasio dentro de la célula a cambio de mover 3 iones de sodio hacia afuera de la célula, todo esto mediante la energía del ATP. Los principales efectos fisiopatológicos de la hipocalemia son cardíacos, debido a la participación de este ion dentro del potencial de acción, y se pueden observar dichos cambios en el electrocardiograma, aunque puede existir hipocalemia sin presentar cambios en el electrocardiograma. Además, la hipocalemia, al igual que la hipercalemia, son causa de paro cardíaco reversible. Por estas razones, la hipocalemia es considerada una urgencia que requiere tratamiento inmediato. Entonces, ¿qué efectos tiene la hipocalemia dentro del potencial de acción? La hipocalemia hace que el potencial de membrana en reposo del miocito sea más electronegativo, es decir, entre menor potasio extracelular exista, mayor electronegatividad habrá en el potencial de membrana, es decir, pasaría de menos 90 milivolts a menos 100 milivolts. Otro de los efectos tiene que ver con el umbral para alcanzar la despolarización, que es de menos 75 milivolts aproximadamente, con una diferencia entre el potencial de membrana en reposo y el potencial umbral de 15 milivolts. En la hipocalemia hay una disminución de la excitabilidad debido a un aumento en la diferencia entre el potencial de reposo, que, como mencionamos anteriormente, se va a menos 100 milivolts, y el umbral, que sigue siendo de menos 75 milivolts, que llevaría a tener una diferencia de 25 milivolts para llegar al umbral, por lo que se haría menos excitable. Otro de los efectos tiene que ver con los canales de sodio, ya que estos son dependientes de voltaje y se activan mientras mayor sea la electronegatividad. Es decir, a mayor electronegatividad, mayor será la velocidad con la que entra el sodio al miocito. Por lo tanto, será una despolarización más rápida, con disminución de la pendiente de la fase cero del potencial de acción. Si el potencial de membrana en reposo se vuelve más electronegativo, como sucede en caso de hipocalemia, el número de los canales de sodio que se activan es mayor, lo que provoca un aumento en la velocidad máxima de la entrada de la corriente de sodio. Esto causa una conducción rápida a través del miocardio y un acortamiento en la despolarización, un QRS estrecho, una onda P corta y un intervalo PR corto. Durante la fase 2 y la fase 3 se abren canales de potasio, sacando potasio de la célula. Esto hasta restablecer el potencial de membrana en reposo. Los canales lentos de potasio que se abren durante estas fases son sensibles a los niveles de potasio extracelular, permitiendo menor entrada de potasio en mayor tiempo, provocando un aumento en la repolarización, lo que se observa como depresión del segmento ST, ondas T planas e invertidas y alargamiento del QT. La hipocalemia causa hiperpolarización y disminución de la respuesta de la membrana, es decir, disminuye la excitabilidad, aumenta el automatismo y aumenta la conductibilidad. Estos efectos hacen que sea susceptible a arritmias por reentrada. Además, se aumenta el diferencial entre el umbral y el potencial en reposo, así como el automatismo, por lo que también se pueden llegar a presentar arritmias por aumento del automatismo. Y finalmente, la hipocalemia disminuye la conductibilidad del potasio en las fases 2 y 3,
lo que también predispone a arritmias por reentrada. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, apoya al canal suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Sígueme en redes sociales para más contenido como este. Gracias por llegar al final del video y nos vemos hasta la próxima.